Muy buenos días. Arrancamos ahora este encuentro digital, Impactos y retos de la artritis reumatoide en Andalucía, organizado por Grupo Yoli con la colaboración de AVI, en el que vamos a intentar dar un repaso y aportar distintas perspectivas sobre la realidad de esta enfermedad y sobre su abordaje. Me gustaría dar las gracias primero a todos los participantes. Sé que es complicado, sobre todo para muchos profesionales sanitarios en la situación en la que vivimos, sacar tiempo y dedicar unos minutos a estos temas. Pero también es importante subrayar que además del COVID sigue habiendo otras realidades relacionadas con la sanidad y con el día a día de muchos pacientes en Andalucía. La naturaleza de estos encuentros responde al interés por abordar temas que muchas veces en el día a día de la actualidad informativa, que muchas veces se ve avasallada y especialmente ahora en estas circunstancias por un monotema, e intentar tratar con cierta profundidad aspectos relacionados con patologías, con la realidad de los pacientes y con la innovación, los profesionales, etcétera, etcétera. Muchas veces no podemos hacer eso porque las rutinas de los medios lo impiden y una buena manera es poder celebrar este tipo de encuentros en los que dedicar un poco de tiempo a reunir esas distintas visiones y que nos ayuden a tener una mirada mucho más completa y a su vez también a veces un poco más compleja de estos temas. Sin más, me gustaría repasar los invitados de hoy e invitadas. En primer lugar, contaremos con la participación de Carlos García Collado, subdirector de farmacia del Servicio Andaluz de Salud, María Jesús Pareja, directora gerente del área de gestión sanitaria sur de Sevilla y también coordinadora de laboratorios de Andalucía. No es técnicamente el cargo este último así, pero creo que también merece recordarlo porque sabemos que es una labor bastante compleja. Contamos también con José Javier Pérez Vanegas, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla. María Ángeles Fernández, paciente y presidenta de la Asociación de Pacientes ASEPAR en Sevilla. Y Begoña Tortajada, directora del área de farmacia y nutrición de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Bienvenidas a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar en el primer turno con Carlos García Collado, que nos pueda dar una perspectiva desde el punto de vista de la gestión del sistema sanitario, de la situación actual de la artritis reumatoide de Andalucía y bueno, digamos, organizativamente, qué planes o qué estructuras, digamos, son las que están diseñadas para atender a estos pacientes. Así que, Carlos, bienvenido y es tu turno para inaugurar este coloquio. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, yo quería empezar un poco dando las gracias a todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la labor que están llevando a cabo en la lucha contra la pandemia por COVID-19, que sin duda nos estamos dejando por el camino pues muchos profesionales, muchas vidas y yo quiero apoyar desde el Servicio Andaluz de Salud el gran esfuerzo y lo bien que se está haciendo en nuestro sistema sanitario. Bueno, al igual que María Jesús Pareja es la coordinadora de laboratorio, creo que también es importante mencionar que contamos con Pepe, con José Javier Pérez de Negas como director del plan del PAERME, de las enfermedades reumatológicas en Andalucía, que también es un cargo a tener en cuenta. Y nada, yo no me quiero extender mucho porque, bueno, entiendo que aquí hay grandes expertos en artritis reumatoide, en enfermedades reumáticas. Y bueno, como todos sabéis, la artritis reumatoide es una patología crónica mediada por mecanismos inmunes, donde están presentes pues la sobreexpresión de algunos mediadores de inflamación, como puede ser el TNF-alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Aproximadamente tenemos unas 80.000 personas en Andalucía afectadas por esta patología
y mencionar que es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Según los datos de la última encuesta de salud de Andalucía, las enfermedades reumáticas constituyen la mayor carga de enfermedad de la población andaluza, por delante de algunas patologías cardiovasculares o patologías oncológicas. Es importante señalar el impacto social que tiene esta enfermedad, teniendo en cuenta que se presenta en población joven y que es laboralmente activa. Por tanto, quería decir que son muy importantes los costes directos, como por ejemplo de fármacos, pero también son muy importantes los costes indirectos. Pueden ser las bajas laborales y los problemas asociados que tienen estas personas. Estamos hablando que esta patología aproximadamente, tanto costes directos como indirectos, pues puede resultar en unos 1.200 millones de euros en España, lo cual es una cifra bastante importante. En Andalucía, el coste asociado a fármacos biológicos, ya hablo un poco de mi libro, que como subdirector de farmacia y prestaciones me corresponde, pues aproximadamente la factura es de unos 60 millones de euros. Aunque es cierto que en el año 2020 se ha reducido el gasto o la inversión en estos medicamentos en un 5%. Quiero resaltar que desde el SAR, desde el Servicio Andaluz de Salud, creemos que es muy importante un diagnóstico precoz para obtener unos mejores resultados de salud. Y al igual que he hablado antes de dinero y de costes directos e indirectos, es muy importante y debemos poner el foco de atención en los resultados en salud, porque ya esto lo hemos repetido muchísimas veces, que lo importante no es que un hospital o un servicio gaste más o gaste menos, sino que los resultados de salud que se obtengan sean los mejores para los pacientes. Siempre también teniendo en cuenta criterios de eficiencia, es decir, conseguir los mejores resultados en salud al menor coste posible. Para ello, desde el Servicio Andaluz de Salud se está apoyando encarecidamente el PAERME, el Plan para la Lucha contra las Enfermedades Reumáticas en Andalucía. Tenemos aquí al director que luego nos contará con más detalles pues todo lo que se está trabajando dentro de este plan. Y ya por último quería hacer hincapié o quería poner en valor que en esta patología en concreto, la artritis reumatoide, hay un trabajo multidisciplinar. Hay un trabajo donde están involucrados profesionales de distintas especialidades, que hay reumatólogos, hay farmacéuticos de hospital, hay distintos profesionales que trabajan conjuntamente para que el paciente pueda recibir toda la atención que necesita. También estamos impulsando también desde el Servicio Andaluz de Salud que esta atención sea fundamentalmente como acto único y que el paciente no tenga que pasar por distintas especialidades, sino que todo se haga de forma coordinada. Desde el Servicio Andaluz de Salud sabéis que tenemos también, trabajamos en esta patología con comisiones asesoras locales, comisiones asesoras formadas por distintos profesionales que conjuntamente con el reumatólogo toman las decisiones de tratamiento o cambios de tratamiento de estos pacientes. Yo no me quiero extender mucho más. Muchísimas gracias al Grupo Yolí y a Avi por tan amable invitación y doy la palabra al resto de compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carlos por esta primera aproximación. Ya aparecen ahí algunas cuestiones claves como el diagnóstico precoz, la búsqueda de la eficiencia a través del trabajo sobre resultados en salud. Quizás sobre todo esto ahora, María Jesús Pareja, bienvenida, puedas aproximar un poco esta visión más de sistema a la realidad de los hospitales que tú también conoces y aportarnos algunas claves más desde tu perspectiva. Bienvenida, muchas gracias y adelante.
Muchas gracias. Gracias al Grupo Yoli de nuevo por contar conmigo para estos foros, que a mí me interesan mucho y estoy encantada de participar con vosotros. Y por supuesto a Avi por la confianza y por elegirnos para hablar sobre las enfermedades musculoesqueléticas en Andalucía, ¿no? Yo la primera vez, el día que conocí al doctor Venegas, fue presentando, hace 3 años, fue por toda Andalucía haciendo una presentación del PAERME. El PAERME, como sabéis, es el Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas. Él es el impulsor de este proyecto y me consta que ha hecho un trabajo titánico para presentar esto a todos los profesionales y darle el papel y el lugar que le corresponde. Y yo le escuché a él hablar sobre el impacto que tenía en salud las enfermedades musculoesqueléticas. Pues mirad, hasta un 40% de los pacientes que acuden a nuestra atención primaria acuden por una enfermedad relacionada o por algún síntoma o motivo relacionado con el aparato locomotor o musculoesquelético. Es decir, un 40% de las personas que atendemos en nuestros centros de salud, y yo dirijo un área sanitaria, la área sanitaria más grande de Andalucía, tengo 34 centros de salud y 4 centros periféricos de especialidades distribuidos por toda el área sur de Sevilla. Bueno, pues a nuestros centros de salud, casi la mitad de la gente que viene por algún motivo relacionado con el aparato musculoesquelético. Por tanto, no es baladí y es, como digo, un problema de salud muy importante. Ese es el punto número 1. ¿Cómo llegan los pacientes a la atención primaria, que como sabéis es el punto de entrada al sistema, ¿no? Pues es muy importante que los médicos de atención primaria tengan formación en enfermedades reumáticas para que sepan diagnosticar esta enfermedad precozmente, sean capaces de percibir los síntomas, que muchas veces no son síntomas claros, ¿no? Somos muchas mujeres de edad media que acudimos al médico porque nos duele que si las cervicales, que si las manos, que si... No son unos síntomas claros y si el médico de atención primaria no está entrenado y no tiene formación, es difícil que lo vaya a diagnosticar precozmente. Por tanto, a mí como gerente de un área sanitaria, ¿qué me toca? Me toca darle formación a mis profesionales de atención primaria, es decir, los médicos de familia tienen que estar formados para poder diagnosticar las enfermedades reumáticas. Eso es punto número 1. Como digo, siempre hablamos de que hay que potenciar la primaria, pero es que hay que hacerlo de verdad y para ello es importante dar formación. En segundo lugar, una vez que se identifican estos síntomas y se puede identificar la enfermedad, lo que hay que hacer es favorecer una serie de circuitos ágiles para que los pacientes no estén durante meses o años dando vueltas, peloteando, ¿no? Del médico de familia al reumatólogo. No, al reumatólogo no van, es que los mandamos al traumatólogo, ¿no? Al traumatólogo, al rehabilitador, al fisioterapeuta. No, un circuito ágil y directo y rápido para que sean vistos ya en el hospital por un médico especialista. Este médico especialista es el reumatólogo. El reumatólogo, sin duda, es la figura estrella de este proyecto, porque es quien diagnostica y quien prescribe la medicación y hace un seguimiento a los pacientes, ¿no? Pues bueno, una vez que ya el paciente llega al hospital y es visto por el reumatólogo, entran los siguientes circuitos que somos los gerentes los que tenemos que implementar. Y en este caso hay que hacer un trabajo coordinado, multidisciplinar, por supuesto, en el que no solo forma parte o entra el reumatólogo, sino también, por ejemplo, la enfermería. La enfermería tiene un papel muy importante también dentro del sistema, porque habilitar una serie de consultas de enfermería, porque no siempre el paciente tiene que ser visto por un médico especialista en reumatología. La enfermería tiene un papel muy importante, una enfermería bien formada y con conocimientos y habilidades para hacer un seguimiento y una asistencia continua a los pacientes, que puede ser presencial o que puede ser en formato de telemedicina, para sobre todo cosas muy importantes como el controlar la adherencia al tratamiento y todas las posibles complicaciones que los pacientes puedan tener relacionados con su enfermedad o con el tratamiento, que puedan consultar. Pues, como digo, de forma telemática, por ejemplo, a la enfermería. Es decir, una consulta por un reumatólogo y también consultas especializadas de enfermería, especialidad en enfermedades reumáticas. Esto es muy importante también, que los gestores seamos capaces de identificar esto en nuestros hospitales y ponerlo en marcha. Continuando un poco por los siguientes artistas, ¿no? o figurantes que van entrando en este proceso, pues vendría la farmacia hospitalaria, que como tenemos aquí a Begoña lo va a explicar fenomenal. Yo no quiero ir adelantando lo que va a contar cada profesional, pero la farmacia tiene un papel crucial.
con la indicación que hacen los reumatólogos de la medicación, las farmacéuticas o los farmacéuticos hospitalarios. Encontrar la mejor terapia para cada paciente en concreto, tanto en el ámbito de ensayos clínicos, es decir, tanto en la pata de la I+D+I como en la asistencia pura. Buscar siempre el mejor tratamiento para el paciente, muy personalizado y ellos sí que son muy importantes para supervisar la adherencia de los pacientes a los tratamientos, de proporcionarles en todo momento la medicación precisa, incluso se la hacemos llegar al domicilio, como ha ocurrido pues, ¿no? Durante la pandemia COVID, mandamos la medicación al domicilio a los pacientes y coordinan cosas tan importantes como las comisiones clínicas que tenemos en los hospitales. Las comisiones de fármacos biológicos son críticas para el funcionamiento de nuestros hospitales. Como gerente, ¿no? que tengo que ir supervisando un poco el gasto, es muy importante que estas comisiones de fármacos biológicos funcionen bien, para que, como digo, en todo momento se prescriba la medicación necesaria y se monitorice su seguimiento, que no haya, que el tratamiento sea el adecuado y que se continúe. Y bueno, por último, un poco como gestor, añadir una cosa que no tenemos, no estamos entrenados, no tenemos cultura de medir resultados. No, aquí todo el mundo habla así, bueno, los resultados, no, es que hay que medir los resultados, de verdad, y hay que hacerlo, porque si medimos resultados podemos compararnos con los hospitales vecinos, entonces ver lo que está haciendo el hospital vecino, el otro hospital, el de arriba, el de abajo, el de otra comunidad, el de otro país, comparar nuestros resultados y ver qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Y es importante que los gestores habilitemos herramientas informáticas que permitan medir los resultados, registrar en las historias clínicas en Viraya una serie de ítems que luego nos permitan medir y comparar estos resultados. Y por último, implementar en nuestros hospitales herramientas de telemedicina que, como digo, son fundamentales. Y bueno, tuvo que llegar el COVID para que nos metiéramos de cabeza con la telemedicina, pero es importante tener estas herramientas para poder hacer teleasistencia y que en todo momento los pacientes tengan una línea directa con su médico o con su enfermera para poder consultar sus dudas, sus necesidades y hacer un seguimiento más efectivo, ¿no? Esto es un poco la visión así global desde mi cargo, como veo yo este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Creo que está muy bien resumido y has tocado ya otras patas importantes que conforman ese todo de la atención, mencionando también la enfermería, mencionando la farmacia, mencionando la necesidad también de herramientas para la evaluación y poder medir resultados en salud. Así que, bueno, quizás, José Javier, bienvenido. Ya Carlos ha apuntado también que tú eres el responsable del Plan Andaluz de Enfermedades Reumatoides y Musculoesqueléticas. Quizás también puedas contarnos un poco de las líneas de este plan y cómo ha ido cambiando el abordaje de la enfermedad de hace 1 o 2 décadas a lo que ahora podéis manejar. Y bueno, en cuán de cerca o cuán más cerca de lo práctico que de lo teórico está esa posibilidad de verdad poder medir resultados y poder acercar una mejor atención a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Reitero los agradecimientos también al grupo Holly y a Avi por invitarme a participar con todos vosotros. Yo creo que básicamente las palabras de Carlos y de María Jesús, a la que siempre agradezco especialmente por su sensibilidad y por haber captado perfectamente la idea y la filosofía del PAERME. Yo cuando me invitasteis a participar, fijaos que muchas de las conceptos que están detrás de todo lo que se ha hecho en el PAERME, llevamos trabajando en el 2015, se pueden resumir en 3 puntos, básicamente. 3 puntos que cualquiera que hable de gestión clínica los tiene muy en cuenta. Primero, las necesidades de los pacientes. Ese es un concepto muy piqueriano, ¿no? Tenemos que
definir bien y decidir y consensuar qué necesidades tienen los pacientes, porque a veces las necesidades que tienen los pacientes no son las mismas que creemos que valoramos los profesionales de la salud. Por una parte, primero, insisto, definir bien las necesidades de los pacientes. La segunda es definir bien los resultados en salud y el valor de lo que hacemos, y el valor es resultados en salud en función del coste. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre lo que nos cuesta conseguir un determinado resultado en salud para después medirlo y compararlo, como decía María Jesús. Ese sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es planificar los servicios sanitarios en función de las necesidades de los pacientes. ¿Cuál era la realidad? ¿En qué nos hemos movido en estos años con respecto al diagnóstico? Fijaos que básicamente lo que los pacientes quieren es que se les informe, bueno, primero que tengan una adecuada accesibilidad al sistema sanitario, tanto en primaria como en el ámbito hospitalario. Es decir, que cuando el paciente tenga síntomas, rápidamente sea despistado o sea hecho un cribaje y haya vías de derivación preferencial para que sean atendidos rápidamente. Y esto es importante para los pacientes porque sabemos que cuanto antes diagnosticamos y antes en la artritis reumatoide, cuanto antes diagnosticamos y antes introducimos una estrategia terapéutica, que a veces, que obviamente empieza por fármacos como metotrexate, que son muy coste eficientes, conseguimos un alto porcentaje de remisión, porque al paciente lo que necesita es volver a la normalidad, es decir, tener resultados en salud. Es decir, accesibilidad, que el paciente vuelva a la normalidad en su situación vital, que pueda trabajar, que pueda relacionarse con la familia, que tenga vida social y que esté informado y que sea corresponsable de su tratamiento. Porque sabemos que ahora tenemos datos en la literatura en el que introducir estrategias terapéuticas eficientes antes de los 12 meses del inicio de los síntomas consigue unos mucho mejores resultados y permite al sistema ser mucho más coste eficiente. Es decir, diagnóstico precoz y tratamiento ligado a objetivos terapéuticos y compartidos con el paciente. ¿Y por qué es esto importante? Porque hasta hace muy poco tiempo se han introducido estrategias parciales, la ventaja que tiene en mejora de la accesibilidad vinculado a programas. Todavía en España hay un retraso en introducir un fármaco como metotrexate en pacientes con artritis reumatoide de 6 meses. Y sabemos que cuanto antes se traten, mejor. Vamos a procurar o vamos a obtener un resultado que es que no haya daño estructural irreversible. Lo importante es que proteger al paciente de que no haya daño estructural en sus articulaciones. Me preguntaba Ramiro por cómo ha ido cambiando y qué ha hecho, qué directrices emanan del plan con respecto a la línea estratégica asistencial. Pues básicamente donde estamos trabajando ahora es en la mejora de la accesibilidad, trabajando con una herramienta informática vinculada a DIRAYA, a la historia clínica digital, donde el médico de cabecera, en función de la sintomatología que el paciente presenta, va a derivar o va a pedir consulta a una determinada ámbito, a otro profesional en función de lo que tiene. Y el PAERME, de la misma forma que la estrategia musculoesquelética nacional, establece que hay evidencia de que la intervención precoz en determinada patología es altamente eficiente. Y la artritis reumatoide está contemplada como un proceso en el que la intervención precoz hace que el diagnóstico sea precoz y se introduzca un tratamiento rápidamente. Por lo tanto, ya estamos trabajando, espero que en un mes se presente ese plan de derivación que estamos trabajando en los servicios centrales para que se incorpore esa herramienta informática de tal forma que permita hacer una derivación precoz y que en los servicios hospitalarios haya agendas disponibles para que esos pacientes sean atendidos no más tarde de 15 días. De modo que
creemos y estamos convencidos que esa mejora de la accesibilidad se va a conseguir así. Después, como decía María Jesús, es necesario una mejora en la formación. Realmente los profesionales sanitarios en primaria nos piden formación sobre la patología musculoesquelética de alta prevalencia y de alto impacto, sobre la adecuación y uso eficiente de técnicas diagnósticas, y ya tenemos programados algunos cursos con la Escuela Andaluza de Salud Pública para formar a los pacientes. Y por último, y no menos importante, el tener participar en las comisiones de uso racional de medicamentos para que el paciente, para que haya una mejora en la accesibilidad a los tratamientos de alto coste, y que el paciente, que no haya diferencias entre un paciente que viva en una determinada área geográfica y otro a la hora de recibir un tratamiento, sea cual sea, que tenga efectos en su salud de tal forma que vuelva a la normalidad. Es decir, yo creo que, resumiendo, con respecto a lo que estamos trabajando, es mejora la accesibilidad, cultura de medir resultados en salud. Ya hay acuerdos de gestión desde hace muchos años en los que las unidades tienen que medir y evaluar resultados en salud y entran dentro de sus acuerdos de gestión. Eso lo sabrá bien María Jesús y Carlos, porque hace años que llevamos trabajando en esa línea. Corresponsabilidad con el paciente, información con el paciente y planificación de los servicios asistenciales en función de las necesidades del paciente. Yo creo que el PAERME está intentando, llevamos 2 años de recorrido, y un año de esos 2 años ha sido en pleno COVID, ¿no? Y nos está costando evidentemente trabajo, porque ahora evidentemente hay una prioridad que es COVID, pero no podemos olvidar que los pacientes siguen teniendo, aparte de COVID, pues siguen teniendo patologías reumáticas, siguen teniendo patología cardiovascular, siguen teniendo patologías oncológicas que tenemos que seguir atendiendo. Y eso es importante, porque el sistema ahora mismo está absolutamente estresado. María Jesús lo podrá decir, y Carlos también lo sabe, y estamos en una situación muy, muy difícil, porque hay pacientes que a lo mejor no van al hospital teniendo un dolor torácico, o no van al hospital porque han tenido un ictus transitorio, y estamos viendo que hay retraso diagnóstico de nuevo. De modo que toda nuestra intención es retrasar el tiempo de diagnóstico, introducir tratamiento precozmente, conseguir la remisión de la enfermedad. No sé si he sido suficientemente explícito, no sé. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. José Javier, muchísimas gracias por este primer repaso. Creo que has aportado muchísimos detalles, tanto a lo que aspira ese plan, como, bueno, de la perspectiva de los especialistas y los retos que os planteáis actualmente. Has mencionado varias veces la necesidad de adecuar a las necesidades del paciente. Así que, María Ángeles, bienvenida como presidenta de ASEPAR. Cuéntanos cómo vivís desde los colectivos de pacientes estas realidades, y bueno, entiendo que también habrá oportunidad de también repasar pues las necesidades no cubiertas o las reivindicaciones que tenéis desde las asociaciones, ¿no? Muy bien, pues gracias, Ramiro, por esa presentación. Agradecer también al grupo Jolie y Avi esta invitación a participar de este encuentro, coloquio, y por supuesto a todos los participantes con esas magistrales intervenciones, que creo que estamos aquí todos con un objetivo común. Yo cuando vi el título, que siempre es lo primero que me fijo cuando me invitan a participar, es el título, para poderme enfocar, y digo, bueno, me gusta porque estamos planteando un problema y estamos planteando una solución. Yo no quiero problemas sin solución, impactos y remisión de la enfermedad. Y en medio hay una serie de retos que yo me los he esquematizado como una hoja de ruta, es decir, del problema a la solución vamos a recorrer una hoja de ruta que nos lleve pues a esa tan deseada remisión de la enfermedad y mejora de la calidad de vida de los pacientes y su entorno. Así que seguro será fructífero y podemos llevarnos a casa material para la reflexión y el trabajo conjunto de todos los agentes implicados. Qué duda cabe que desde la visión del paciente, tener artritis reumatoide supone en la persona y todo su entorno
un impacto importante desde el primer síntoma, sin ni siquiera incluso haber llegado al diagnóstico. Además, a todos los niveles de la vida de la persona. Tras el diagnóstico, que además todos habéis nombrado que no siempre es fácil ni precoz, el paciente se va a sentir desbordado de incertidumbre, como todos sabemos, miedo, desinformación, y va a necesitar asumir, afrontar una realidad no solo de nombre y apellido de la enfermedad, sino de una circunstancia clínica y social. No podemos olvidar ese gradiente social que le va a acompañar día a día a él y a toda su familia. Esto nos pone de frente una situación en la que creo que todos asumimos ese deber de promover y facilitar los medios necesarios para asegurar esa adecuada atención en salud y garantizar la continuidad asistencial de un modo eficiente y sostenible. Creo que estamos en un momento importante de cambio, que desgraciadamente nos lo ha traído esta pandemia sanitaria, pero quizás tiene que ser pues ese resorte que nos falta para dar el salto y estrechar esa brecha importante que hay entre la teoría y la realidad. Creo que es el momento de hacer cosas diferentes de manera diferente, y en esa hoja de ruta, como bien me decía Ramiro, ¿qué os falta a los pacientes o qué visión tenéis los pacientes para llegar a ese objetivo de mejora de la calidad de vida? Pues, efectivamente, como habéis nombrado también, hay un porcentaje alto todavía de diagnóstico tardío, con el consecuente empeoramiento en el pronóstico y el curso de la enfermedad. Eso desde las organizaciones de pacientes lo vemos día a día. Cuando un paciente nos llama a la asociación y nos dice que lleva 2 años sin diagnosticar, eso hoy no puede ocurrir, porque hay una diferencia enorme desde el abordaje en artritis reumatoide de hace 20, 30, 40 años a lo que hay hoy, que es muy positivo. En ese sentido, me sumo a lo que habéis indicado todos, formación en atención primaria, más información y formación también a los pacientes, y también a mí me gustaría sugerir desde aquí líneas o canales de comunicación entre atención primaria y organizaciones de pacientes. Las organizaciones de pacientes estamos más en contacto con la atención especializada y no con atención primaria. Necesitamos tener canales también de comunicación con ellos e incluso formarnos recíprocamente. Tenemos que dar el salto a ver al paciente de forma holística. Detrás del paciente hay una persona y tenemos que tratar desde una atención integral, viendo los aspectos biológicos, social y psicológico. Además, tratándolo desde la vulnerabilidad y la humanidad, que es muy importante. Trabajar también desde la prevención, la promoción y la difusión de la enfermedad. Muchas veces olvidamos que todavía es una enfermedad muy desconocida para la sociedad y que el paciente no tiene una integración en ella si no hay esa promoción y esa difusión de cuál es la problemática que tenemos, sobre todo a nivel laboral. Imprescindible también el papel del paciente como elemento clave del sistema y de los modelos asistenciales. El paciente es capaz de producir mejoras cuantificables en resultados en salud, pero contando con él desde el inicio del proceso y en la toma de decisiones que vayan a repercutir en su salud. Es decir, que al paciente le venga la información una vez que ya se ha decidido, poco puede aportar. Es importante ese papel no como protagonista, sino como elemento clave del sistema que puede producir esas mejoras. La corresponsabilidad del paciente y su entorno es fundamental. La corresponsabilidad, sin antes haber llegado a un grado de formación e información importante en el paciente, no va a servir de nada. Luego insisto muchísimo en esa formación que va a capacitar al paciente para gestionar y autogestionar cualquier problema que le pueda surgir de su enfermedad. Además, siendo corresponsable, va a ser un paciente, una persona participativa, corresponsable, colaborativa con el sistema. Va a tener una mayor adherencia al tratamiento, una relación médico-paciente basada en la confianza, porque sin confianza en esa relación la adherencia es menor y ese paciente que está bien formado, bien informado, va a tener mejores respuestas en salud y va a aportar también soluciones a esa eficiencia y a esa sostenibilidad tan importante.
cómo no, nombrar esos resultados en salud que decía María Jesús, que son tan importantes, medir resultados en salud, pero tenemos que medirlos también contando con los condicionantes que aportan valor al paciente. Porque claro, muchas veces los pacientes nos damos cuenta que a los clínicos, los gestores, a los planificadores, pues los datos que les interesan pues son más de rendimiento del sistema, que evidentemente son necesarios. Sin embargo, a los pacientes lo que nos interesa es la salud y nuestra calidad de vida, además en diferentes condiciones médicas, como en mi salud, como lo va a ser en un futuro, el mantenimiento a largo plazo. Nos va a interesar si voy a poder tener hijos, si voy a poder criar a mis hijos, si voy a poder trabajar, cómo manejo el dolor, cómo manejo los síntomas. Entonces, medir resultados en salud es importante contando con esos condicionantes. Por supuesto, tener también unos sistemas de calidad que contemplen la satisfacción del paciente habiendo usado esos condicionantes y, como decía el doctor Pérez Venegas, vamos a consensuar las necesidades que no siempre son percibidas del mismo modo entre pacientes y otros agentes en salud. Es decir, resumiendo un poco, que nos queda todavía, creo, un poquito, saber de dónde partimos y dónde queremos llegar. Planificar bien los procesos asistenciales y de continuidad con estrategias no cortoplacistas, sino también de futuro, con esa hoja de ruta bien rellena, evaluando y autoevaluando todo para poder mejorar no solo al final, sino en medio del proceso, adaptándonos a esas necesidades que los pacientes vamos teniendo y que no son estáticas, son dinámicas. Bueno, pues gracias, seguimos luego. Perdón, que tenía mi micro desactivado. Muchísimas gracias, María Ángeles. Creo que has hecho una exposición sobre todo bastante contundente, cosa que a mí me gusta mucho escuchar de los pacientes, porque, en fin, yo tengo un amigo que muchas veces dice que las asociaciones de pacientes no tienen que dar pena, que tienen que dar miedo. Miedo en el sentido de respeto y en fin, escuchar a pacientes formados y que tienen este discurso tan claro, la verdad que es un placer. Se ha hablado varias veces ya de la cuestión de los resultados, se ha hablado de la necesidad de mejorar la participación, las visiones en las comisiones de farmacia, el uso racional del medicamento, el acceso. Creo que son muchas cuestiones en las que Begoña nos puede profundizar y aportar unas cuantas claves. Begoña Tortajada, como profesional de la farmacia hospitalaria, creo que ya se han tocado bastantes cuestiones que atañen a tu ámbito y vuestro poder de decisión, que creo, no sé si esto es una perspectiva que no tengo muy fundamentada, pero que creo que ha aumentado en los últimos tiempos, ¿no? Que el papel de la farmacia hospitalaria y el peso en la toma de decisiones ha ido creciendo y bueno, cuéntanos un poco cuál es tu repaso sobre el abordaje de la artritis reumatoide y qué se puede también todavía mejorar. Buenos días a todos. Gracias, Ramiro, por la presentación. Y bueno, se han hablado ya de muchas cosas. Hemos estado hablando de abordaje multidisciplinar, que es clave. Como comentábamos, hemos hablado de una enfermedad con una elevada carga para los pacientes y con un gran impacto social. Hemos hablado del alto impacto de estos medicamentos, de la importancia del seguimiento farmacoterapéutico en el que participa de manera activa en los servicios de farmacia hospitalaria, de teleasistencia, telemedicina y de resultados en salud. Yo os voy a dar un poco la visión de todo esto desde el punto de vista de los servicios de farmacia. En los últimos años hemos asistido a un incremento en el número de pacientes externos, al mismo tiempo que de pacientes con enfermedades musculoesqueléticas. Esto ha sido también, tiene importancia porque ha aumentado la esperanza de vida de estos pacientes, con esto aumenta el número de comorbilidades asociadas, la complejidad de los tratamientos también ha aumentado en los últimos años y esto pues, ha hecho que adquieran una gran importancia para los servicios de farmacia. Y, como no, pues ha evolucionado también la atención farmacéutica que nosotros hemos ido dando a estos pacientes y cómo hemos abordado esta patología desde los servicios de farmacia hospitalaria.
En los últimos años se han desarrollado herramientas para mejorar la atención farmacéutica al paciente externo, como la consulta de CMO, por ejemplo, que es un nuevo modelo centrado en el paciente de entrevista clínica para abordar de manera integral al paciente, la consecución de objetivos comunes, la mejora de los resultados en salud, etcétera. Otra de las herramientas que también se ha desarrollado en los servicios de farmacia hospitalaria, dada este incremento de complejidad que han tenido los pacientes, incremento también en número, ha sido la incorporación de un plan llamamos un mapa estratégico de atención farmacéutica a los pacientes externos, que nos ha dado otra serie de herramientas para la mejora de la atención a estos pacientes, como es, por ejemplo, la selección y estratificación para dar al paciente lo que necesita en función de la complejidad de su tratamiento y la complejidad propia del paciente. De esta manera, pues, con la idea de alcanzar los mejores resultados en salud, con la ayuda del paciente y con la máxima eficiencia. La farmacia hospitalaria, pues hemos procurado en este proceso de desarrollo de atención farmacéutica más centrado en el paciente y no tanto como antiguamente en el medicamento, de realizar un acompañamiento, nos gusta mucho llamarlo así, es un acompañamiento del paciente durante el curso de su enfermedad y durante el curso de su proceso farmacoterapéutico. Hasta ahora, como se ha comentado también, lo hemos realizado de forma presencial y poco a poco estamos incorporando herramientas para realizar este abordaje de una forma dual, presencial y virtual, que yo creo que ha sido muy bien recibida por los pacientes, por la accesibilidad que también se le da a los servicios de farmacia hospitalaria y al entorno especializado. Y esto yo creo que ha mejorado mucho el seguimiento farmacoterapéutico y ha estrechado este seguimiento para con los pacientes de enfermedades musculoesqueléticas. Esto, como os podéis imaginar, ha permitido desarrollar y estamos desarrollando un vínculo muy estrecho con el paciente, con contactos frecuentes, con el servicio de farmacia, bien para recoger para farmacéutica, además de resolver incidencias relacionadas con la medicación, problemas que surjan con la medicación, con el manejo de efectos adversos. Realizamos también una monitorización estrecha de la adherencia para que no se nos olvide cómo hay que tomar la medicación, cómo hay que administrar. Se corta, ¿no? Sí, parece que Begoña se le ha cortado. A ver si recupera la conexión. Yo no sé si tú nos oyes, Begoña, pero hemos dejado de escucharte. Se ha congelado la imagen y hemos dejado de escucharte. Qué pena. Conectada, sigue conectada. Sí, ¿verdad? Ponerle un mensaje, un WhatsApp o algo, ¿no? Sí. Coraje, porque además es muy interesante. Ahora no está. Vale. Se van a poner en contacto con ella mientras, si os parece, a ver si ahora se puede reenganchar para no interrumpir. A ver, que parece que está entrando ahora. Hola. Ya está. Hola. Está pendiente. Begoña. Hola. Sí. ¿Me escucháis? ¿Te escuchamos? ¿Todavía Vale. no te vemos? Pero no te vemos. He dado el vídeo por si acaso hubiera interferencia con la carga de datos que está transmitiendo. Vale. Vale, por si mejora un poco el sonido, ¿vale? Vale, vale. Bueno, estaba comentando sobre la adherencia y la importancia que tienen los servicios de farmacia, ¿no? En monitorizar la adherencia de los pacientes, que es muy importante para cumplir estos objetivos de resultados en salud que estábamos comentando. También se ha hablado de la medición de resultados en salud. Yo quería hacer sobre todo hincapié en la medición de resultados en salud reportados por los pacientes, que esto es muy importante porque no solo debemos de medir aquellos resultados que de manera objetiva los clínicos podemos recoger,
sino aquellos que el paciente nos informa de manera subjetiva, que son los que realmente el paciente le da importancia y pueden mejorar mucho la calidad de vida asociada con el manejo de este tipo de patologías. Para la medición de estos resultados en salud, podemos hacer uso últimamente de estas herramientas que hemos comentado, ¿no? Que nos ha permitido la incorporación de tecnologías de tipo virtual a las consultas de atención farmacéutica o de telemedicina, que nos permitan incorporar de forma muy sencilla resultados en salud en la historia del paciente. Esto es un reto que ahora yo creo que nos planteamos, el cómo incorporar de forma sencilla todos estos resultados en salud que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes dentro de la historia clínica de manera sencilla, con herramientas que desarrollemos para conseguirlo. Debemos también, que se ha comentado anteriormente, utilizar estas mismas herramientas que nos sirvan como una comunicación muy sencilla con todos los profesionales, una manera sencilla y efectiva entre profesionales que estén dando este abordaje multidisciplinar al paciente y también para que el paciente tenga un mayor acceso al ámbito especializado. Debemos de procurar trabajar en estos aspectos para mejorar la incorporación de la medición de estos resultados en salud de ahora en adelante. Yo creo que es un reto que nos tenemos que plantear, debemos de poner el foco ahí y yo un poco hago el llamamiento, ¿vale? Para empezar a trabajar en esto, porque yo creo que es necesario en el momento actual en el que nos encontramos. Y yo creo que ya dejo el paso otra vez a vosotros para seguir comentando entre todos lo que estoy diciendo. Gracias. Muy bien, Begoña, muchísimas gracias por salvar también esta pequeña dificultad técnica. Si os parece, podemos hacer una segunda ronda muy breve, porque la verdad que nos hemos comido gran parte del tiempo. Hemos empezado poco después de las 12 y lo ideal sería que acabáramos poco después de la 1. Por también respetar vuestras agendas, que sé que están bastante apretadas. Entonces, si os parece, hacer una segunda ronda en la que destacar algunas de las ideas que hayáis escuchado de otros de los ponentes y que consideréis que aportan bastante a vuestro punto de vista o alguna idea que se haya quedado sin subrayar y que consideréis importante. Así que, Carlos, yo creo que casi todo atañe a la perspectiva de los gerentes porque vosotros prácticamente tenéis que tener la visión estratégica de todo. ¿Qué ideas subrayarías o crees que merece la pena subrayar sobre lo que hemos escuchado? Bueno, muchas gracias a todos y la verdad que ha sido una jornada en la que creo que se han sacado muchas ideas muy interesantes y de aplicación rápida en nuestro ámbito. Y bueno, yo destacaría que todos hemos hablado de resultados en salud y yo creo que esto es muy importante porque yo creo que al final es a lo que tenemos que tender, a medirnos, como ha comentado por ejemplo María Jesús, para ver dónde se está haciendo una práctica dijéramos buena y donde hay que mejorar o hay que poner más medios para mejorar esa práctica. Es muy importante también el tema que ha comentado Pepe, que el acceso a los fármacos, la accesibilidad a los medicamentos biológicos debe ser la misma para todos los pacientes en Andalucía. Debemos trabajar mucho por la equidad. Me quedo con de María Ángeles que los pacientes tienen sus propios outcomes, que tienen sus propias variables que son importantes para ellos. Y bueno, yo, como poner un ejemplo, bueno, pues hay medicamentos que son termolábiles y otros que no. Y hay pacientes que tienen dificultad con los medicamentos termolábiles y a lo mejor para ese paciente en concreto, pues su variable principal es que el medicamento no sea de nevera, ¿no? Y con Begoña me quedo en que los medios de telemedicina o telefarmacia y la estratificación de los pacientes, pues es fundamental, también por lo que hemos comentado, que hay que adaptarnos nosotros un poco a las necesidades del paciente y para esto pues hay pacientes que necesitamos dedicarle más tiempo en la consulta y más esfuerzo y más medios de todo tipo
y hay pacientes que no necesitan tanta atención. Por tanto, es importante en una agenda como tenemos todos priorizar en este sentido. Nada, muchas gracias y me quedo hasta el final para ver lo que opinan los demás. Muchísimas gracias, Carlos. María Jesús, cuéntanos tú también, que además como responsable de un área sanitaria entera tienes esa visión también de armonizar primaria con especializada. También ha comentado antes María Ángeles, los canales de comunicación con primaria y con especializada no son los mismos y para los pacientes pues muchas veces también necesitan que sean bastante flexibles, ¿no? Abre tu micrófono. Que como tengo un poco de tos, lo he puesto en silencio. Las ventajas que tenemos las áreas de gestión sanitaria frente a lo que es hospital o solo un distrito, esta forma de trabajar que tenemos tan integrada, ¿no? Las áreas sanitarias, bueno, pues quizá por los años que tenemos ya de tradición en este modo de gestión, que hay una interrelación entre primaria y especializada completa, porque son mis mismos profesionales de mi hospital son los que van a atención primaria a los centros periféricos de especialidades. Somos un ente único donde no hay esa separación entre primaria y hospital. Entonces, esto es una gran ventaja de las áreas de gestión sanitaria y yo creo que es el modelo que se debería implantar en toda Andalucía porque realmente funciona. Eso por un lado. Por otro lado, está un poco en falta, y esto ya es más un aspecto clínico, no es tanto mío como gestor, sino por parte de los clínicos. Pepe puede comentar algo ahora, ¿no? El abordaje de la esfera social, psicosocial de los pacientes, ¿no? Y aquí está María Ángeles, lo puede decir. Las enfermedades reumáticas, que además son enfermedades crónicas y son invalidantes y tienen un impacto psicológico muy importante, y no siempre en el hospital le damos un abordaje holístico, ¿no? que debía ser más completo y que acaparara también a toda la parte psicológica que necesitan los pacientes. Realmente necesitarían más apoyo por nuestra parte. La enfermería de enlace, la enfermería gestora de casos, que es la enfermería de enlace entre primaria y hospital, debe también tener este papel para detectar también las necesidades del ámbito sociosanitario, porque también son pacientes dependientes y que pueden tener necesidades de asistencia domiciliaria y de la esfera sociosanitaria, como digo, que son también importantes y que a veces dejamos fuera, ¿no? Un poco, yo creo que se ha comentado prácticamente todo, pero esto es importante. Y otra cosa de la que no ha hablado Pepe, y es que llevamos un año trabajando precisamente de la mano de AVI, en España, un grupo de expertos de diferentes ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión gerencial hasta especialistas de farmacia, de reumatología y demás, en buscar la remisión del paciente, que Pepe lo ha comentado también, ¿no? Es importante. El diagnóstico precoz es importante para poner el tratamiento adecuado y que los pacientes estén en remisión continua, es decir, que estén curados de su enfermedad y que no tengan brotes, porque como son enfermedades tan invalidantes y deformantes, ¿no? Es importante que se diagnostiquen pronto y que se traten correctamente para que no tengan recidivas y permanezcan asintomáticos en remisión. Y eso es un trabajo que llevamos haciendo a lo largo del año 2020, que Pepe ahora nos va a contar un poquito más, que a mí me parece súper interesante, porque es muy importante en este tipo de patologías, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se han abordado todas las esferas y hemos tocado todos los temas, ¿no? Me parece que es un foro muy interesante, quizás porque habéis elegido muy bien los perfiles de los participantes, y se han tocado todos los posibles temas, ¿no? Yo estoy muy contenta, a pesar de que tengo la cabeza ahora en otra cosa, pero me parece súper interesante todo lo que habéis comentado, ¿no? Así que muchísimas gracias, muy útil. Muchísimas gracias a ti, María Jesús. Es una pena, la verdad, que muchas veces a mí se me hace corto y ya te digo, yo valoro mucho que con la que está cayendo tengáis un minutito para asomaros aquí, dedicar neuronas y tiempo a estos temas. José Javier, cuéntanos un poco sobre esto último también que ha comentado María Jesús y qué aspecto te gustaría subrayar. A ver, yo creo que realmente hemos hecho un esfuerzo por tener múltiples miradas, ¿no? sobre un proceso, ¿no? Yo creo que, empezando por lo que María Jesús ha puntualizado, es verdad que llevamos muchísimo tiempo trabajando en cómo integrar
resultados en salud. Hablar de resultados en salud a veces es complejo porque ni siquiera los sistemas nuestros electrónicos de recogida de datos nos permiten explotar y analizar después. Tenemos que trabajar con bases de datos propias, ¿no? Desde el PAERME vamos a integrar o queremos integrar el gestor de informes, que haya unos resultados en salud que básicamente, por este grupo de trabajo que ya he mencionado, en artritis reumatoide debería recoger 3 aspectos. La evaluación de índices compuestos de actividad, que es algo objetivable porque hay recuento de articulaciones tumefactas, dolorosas, marcadores biológicos de actividad y evaluación de la actividad por parte del paciente y el médico. Los pacientes que participaron en estos grupos de trabajo creían que era importante que se evaluara el dolor mediante una escala visual analógica del dolor, o sea, cómo está el dolor en este momento determinado, porque no siempre se recogía. Y por otra parte, la funcionalidad. Es decir, lo que necesitamos para evaluar resultados en salud es valorar la actividad de la inflamación, actividad de la enfermedad de forma objetiva, el dolor y la funcionalidad del paciente. Y eso se hace. Lo que pasa es que a veces no se puede analizar porque no tenemos las herramientas, no están integrados dentro de los sistemas de registro que usamos en la práctica clínica, pero habitualmente lo hacemos, quiero decir, y eso es importante. Esa es una idea clave, es que todos recojamos lo mismo, es decir, algo que pretendemos desde el plan y desde cualquiera que haga gestión, tanto a nivel macro, meso, micro, que es estandarizar la práctica clínica. Es decir, los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen que ser tratados de una misma forma, vivan en Almería que vivan en Huelva, y que sus resultados al final sean comparables, de buenos, obviamente, no de malos, ¿no? Por tanto, yo creo que esa idea es una idea clave. Sí me gustaría incidir en algo que es importante, es educación y formación del paciente. Atención primaria es la puerta de entrada del paciente al sistema sanitario y hay que cuidarla, es fundamental. Fundamental que tengan que puedan adquirir competencias y habilidades y conocimientos y que tengan tiempo. La ética se les supone. Y si uno tiene tiempo, conocimientos, habilidades y tiene ética, es capaz de hacer una buena actividad asistencial. Y en artritis reumatoide, pues necesitamos que atención primaria conozca bien la enfermedad. Vías de derivación preferencial para que el paciente llegue pronto. Disponibilidad terapéutica. Tenemos capacidad de ahorrar usando fármacos, que ahora ha bajado el precio el coste paciente año ha bajado en artritis reumatoide, para poder invertir en fármacos de alto coste. Y ahí entra la multidisciplinariedad con farmacia. O sea, yo trabajo en un hospital y he trabajado siempre en donde he trabajado, donde las prescripciones de fármacos de alto coste se hacían de forma, evidentemente, de responsabilidad del prescriptor, del reumatólogo, pero se hacía de forma colegiada en sesión clínica y con un farmacéutico. Nosotros, en mi hospital, todos los jueves tenemos una sesión clínica donde se comentan los pacientes y el por qué un profesional indica uno o indica otro. Y está el farmacéutico. Los profesionales conocen perfectamente los costes de los fármacos y los farmacéuticos salen de las tablas Excel, donde se vive muy bien, y le ponen ojos al paciente. Porque no todos los pacientes podemos tenerlo de forma estandarizada. Hay muchas. Podemos abordar terapéuticamente con un paciente en un 90% de los casos de una forma común, pero hay pacientes que necesitan reflexión y indicación individualizada del tratamiento. Esto es importante. Por tanto, lo que quiero introducir es atención primaria, paciente y después vías preferenciales de derivación, agendas accesibles, multidisciplinariedad y evaluación de resultados. Yo creo que eso es lo que yo, como decía María Ángeles, es como si describiéramos un proceso asistencial artritis reumatoide. Tenemos que definir bien quién, cómo, cuándo y dónde se hace cada cosa con el paciente.
Muy bien, pues muy bien resumidas esas claves. Muchas gracias por esta reflexión. María Ángeles, se ha hablado de tantísimas cosas que tienen que ver con la perspectiva de los pacientes, pero quizás no siempre el sistema está preparado o los procesos están preparados, son permeables a vuestra participación. No sé qué última reflexión querrías compartir con nosotros. Y bueno, pues me ha notado de todo lo que se ha comentado. Me quedo también muy contenta, al igual que decía María Jesús, me está pareciendo no solo fructífero, sino muy necesario. Y resumiendo las conclusiones para sintetizar, y creo que cuando las cosas las tenemos claras, buscamos el modo de hacerlo. Vuelvo a incidir, hay que superar esa brecha entre teoría y práctica. La teoría creo que la tenemos todos los agentes en salud. Claro, quizás faltan esas herramientas que acaba de comentar el doctor Pepe Pérez Venegas. Establecer y consensuar necesidades y condicionantes de valor para medir resultados que importen al paciente. La presencia del paciente tiene que ser real. Poco puede aportar si seguimos con esa mentalidad del paciente pasivo. Pero, entre otras cosas, el paciente es el primero que tiene que hacerse corresponsable y responsable de la gestión de su enfermedad y de la autogestión. Yo propondría también, de todo lo que se ha dicho, un valor añadido de prácticas innovadoras que nos va a hacer que mejore la calidad del sistema, que sea más eficiente y que ahorremos dinero. Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, de un modo más sencillo y planificado, el coste es menor. Me sumo también a lo que ha indicado el doctor Pérez Venegas, las desigualdades territoriales con unidad de atención, pero ya no atendiendo a diferentes territorios, sino el paciente tiene que estar bien atendido independientemente del hospital que lo atienda, independientemente del médico que lo atienda. O sea, eso es algo que llevamos luchando muchísimo tiempo. Por eso la formación y la información es tan esencial. Protocolos y planes estratégicos comunes y que sean viables. Un plan estratégico puede ser buenísimo, pero si no es viable o no se implementa y se implanta, tampoco sirve de nada. Vuelvo a repetir, las asociaciones de pacientes como recurso en salud, pero además dentro del sistema de una forma reglada. Nosotros damos servicios de psicología, de fisioterapia, talleres de formación a pacientes y profesionales. Somos un recurso en salud no reconocido y no tenemos ningún interés porque detrás no hay ningún interés que no sea el de contribuir hacia esa remisión de la enfermedad. Y ya termino diciendo que, por supuesto, tiempo, financiación, planificación, algo muy importante que siempre digo, compromiso, responsabilidad y humanidad. Y el compromiso es poner fecha. Vamos a tener reuniones como esta que no podéis imaginaros lo que ayudan a los pacientes y vamos a ponernos fecha a trabajar. Esas son las conclusiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Ángeles. Te reitero que me encanta lo bien armado que tiene el discurso y el argumentario y eso enriquece muchísimo este coloquio. Bueno, es que tengo la verdad. Gracias de nuevo. Begoña, tú vas a cerrar las intervenciones. Yo, como decía antes, creo que en vuestro ámbito de trabajo tenéis un poder de decisión importante y ahora ha comentado también María Ángeles que cuando se hacen bien las cosas se puede también reducir los costes y entiendo que en vuestra posición también es complicado armonizar o equilibrar el acceso a la innovación con la sostenibilidad, con la gestión de los recursos. ¿Qué te gustaría subrayar de lo que hemos podido escuchar aquí esta mañana? Yo creo que es fundamental lo que ha comentado el doctor Pérez de Venegas. Estamos tendiendo ahora a hacer ese abordaje multidisciplinar basado en comisiones clínicas en la que presencia del servicio de farmacia, de especialistas de reumatología. Nos falta incorporar a los pacientes. Es
tarea todavía pendiente. Y yo creo que reside ahí un poco la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Yo creo que es fundamental ese abordaje multidisciplinar para que todos conozcamos y demos a conocer nuestro trabajo y lleguemos a un mejor entendimiento, porque nos va a favorecer, pues eso, la incorporación de la innovación, como hemos comentado, y encontrar, pues, el mejor tratamiento para los pacientes. Quería felicitar también al doctor Pérez Venegas por la coordinación de este gran trabajo del Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, que permiten, entre otras cosas, encuentros de este tipo en el que yo creo que todos estamos quedando con la misma sensación, ¿no? De que el objetivo lo tenemos ahí, lo hemos marcado, es el mismo para todos y nos tenemos que poner a trabajar. Mucho camino ya lo tenemos recorrido, pero todavía pues estamos identificando algunos puntos críticos o puntos de mejora que, bueno, pues tendremos que dedicarnos un poquitín más. Entre esos puntos de mejora se han comentado el trabajo de forma más estrecha con las asociaciones de pacientes. Es un recurso que tenemos ahí, como comenta María Ángeles, que tenemos que utilizar. Nos va a permitir realizar un abordaje más integral de los pacientes y, como pues comentaba María Jesús, incorporar ese abordaje psicosocial del paciente que todavía nos queda trabajo por hacer en ese aspecto. Y resaltar uno de los retos que también se ha planteado y que ha comentado, que es el desarrollar herramientas que nos permitan incorporar y analizar de forma sencilla los resultados en salud de los pacientes. Estas herramientas tienen que estar integradas en la historia clínica del paciente, tienen que ser herramientas que podamos transmitir también el uso a los pacientes para que ellos, pues desde su casa, nos informen sobre la medición de los PROS o de resultados en salud, para que nosotros los incorporemos en las tomas de decisión clínica, para que tengamos más información a la hora de tomar estas decisiones. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un placer haber colaborado con vosotros en este encuentro, porque es una gran satisfacción ver que todos estamos en el mismo camino y tenemos los mismos objetivos y bueno, así es muy fácil trabajar. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya hemos cumplido el tiempo que nos habíamos marcado. Yo, como decía, además, soy consciente de que tenéis unas agendas bastante colapsadas. Así que daros otra vez las gracias por vuestro tiempo y por vuestras reflexiones aquí compartidas sobre este tema. Creo que se pueden sacar muchísimas claves sobre el manejo de la artritis reumatoide y las vías en las que se puede todavía seguir avanzando. Daremos cuenta de ello este sábado en la sección de salud de los periódicos del Grupo Yoli, donde publicaremos un reportaje amplio sobre este coloquio. Y nada, yo solo quiero dar las gracias a Avi por su apoyo para poder llevar a cabo este encuentro, y también a Marta Fiestas y otras compañeras de aquí del grupo que están detrás de la preparación y que ha posibilitado que esto salga bien. Así que espero que tengamos ocasión de compartir otros encuentros similares y a vuestra disposición también para desarrollar en otras ocasiones otros de vuestro interés. Muchísimas gracias. Así que, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias.